Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, la agencia Xinhua resaltó diversas actividades culturales como la Semana de Confucio, un homenaje al filósofo chino en la Universidad de Buenos Aires. Infobae, por su parte, comentó sobre el apoyo explícito de la administración de Donald Trump a la Argentina, y la agencia Reuters explicó que la situación económica en este país sudamericano sigue siendo muy volátil. La agencia Xinhua agregó que el presidente argentino Javier Milei visitará el 14 de octubre a su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington, y Reuters enfatizó que ahí recién se sabrá cuál será la ayuda que recibirá el gobierno argentino. Y con un rechazo superior al 60%, según indicó Prensa Latina, el presidente argentino autorizó por decreto el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio argentino para realizar ejercicios militares en octubre y noviembre. En otro tema, varios medios, entre ellos la agencia Xinhua, resaltaron que el Senado de Argentina rechazó el jueves el veto que el presidente Javier Milei había puesto al financiamiento universitario y a la declaración en situación de emergencia en salud pediátrica. Y CNN comentó que cientos de personas con discapacidad hacen fila durante horas para revalidar sus pensiones que fueron suspendidas sin previo aviso. En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi repudió el atentado contra la fiscal de la Corte, Mónica Ferrero, como informó la agencia Xinhua al comenzar la semana. La agencia Infobae informó en la semana, con información del diario El País, sobre la detención de un ex sacerdote uruguayo acusado de abuso en un internado en Bolivia hace 17 años. Infobae también dio cobertura a una pelea a puños entre un comunicador uruguayo y un periodista deportivo y sindicalista al discutir sobre los posibles actos de corrupción de un dirigente de un sindicato en Uruguay. Finalmente, Infobae aseguró que la policía de Uruguay se reunirá con la agencia estadounidense DEA, la DEA, entre el 5 y el 6 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú, para intentar atrapar a Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo que es uno de los delincuentes más buscados de la región. Prensa Latina, por su parte, informó sobre la brutal detención y los maltratos que sufrieron los 28 ciudadanos uruguayos deportados por Estados Unidos y, en el tema económico, agregó que las exportaciones uruguayas siguen creciendo, encabezadas por las ventas de carne bovina, el principal producto exportado en el mes de septiembre. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, Deutsche Welle informó sobre una protesta en rechazo a la corrupción, además de exigir mejoras en los servicios y en la salud pública que dejaron un saldo de al menos 31 personas detenidas. La agencia Xinhua anunció que la inflación en Paraguay asciende al 3,3% con información del Banco Central de este país. Infobae informó sobre el atentado que finalizó con la vida del teniente coronel del ejército paraguayo Guillermo Moral, quien había sido director de una cárcel donde están presos narcotraficantes de alto perfil. En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la presencia de observadores de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea para la segunda vuelta que se realizará el 19 de octubre y donde los bolivianos elegirán a su nuevo mandatario, según explicó la agencia Xinhua. Xinhua también comentó que siguen aumentando las exportaciones bolivianas de cacao y café, según difundió el aún presidente de Bolivia, Luis Arce. Ahora recorramos la costa del Pacífico, donde en Chile el desierto de Atacama está lleno de flores, como explicó CNN, un fenómeno conocido como el desierto florido. Prensa Latina, por su parte, comentó que el presidente chileno Gabriel Boric recordó que casi el 70% de la electricidad de Chile proviene de fuentes limpias. Esto lo dijo en el marco de la reunión de ministros y otras altas autoridades de la Organización Latinoamericana de Energía. En el Perú, la Policía Nacional dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma la protesta contra el gobierno y el Congreso realizada este fin de semana en el centro de Lima, una más de las marchas dirigidas por la Generación Z.
y en esta ocasión contaron con la presencia de transportistas que siguen reclamando seguridad frente a las extorsiones, como explicó CNN. El martes Deutsche Welle informó que la Policía Nacional de Perú capturó al ciudadano peruano conocido con el alias de Pequeño J, considerado el autor intelectual del feminicidio de 3 jóvenes en Argentina, país hacia donde será extraditado, según confirmó la prensa canadiense. La agencia Xinhua, por su parte, informó que el valor de las exportaciones mineras de Perú superó los 26.000 millones de dólares entre enero y junio de 2025, un aumento del 16,6% respecto al año anterior, según datos del Ministerio de Energía y Minas. En Ecuador, el Ministerio de Defensa informó que 12 militares resultaron heridos y 17 fueron retenidos en las protestas contra el alza del diésel, donde murió un manifestante, como informaron diversas agencias. Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, dijo a CNN que la administración del presidente Daniel Noboa no dará marcha atrás en la eliminación de subsidios al diésel y que los grupos en contra del alza de precios necesitan, según él, que haya muertos para hacerse las víctimas. En otro tema, el cabecilla de una banda criminal ecuatoriana cayó preso en Colombia en un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y la Policía y la Armada de Colombia, como informó Deutsche Welle. Y llegamos al norte amazónico, donde este sábado los venezolanos realizaron un simulacro nacional de protección civil, según informó la agencia Xinhua. CNN, por su parte, comentó los temores que viven los pescadores del Caribe venezolano ante la presencia de 8 buques destructores y un submarino de Estados Unidos. Prensa Latina recordó que esta semana se cumplieron 5 años de la ley antibloqueo en Venezuela, un marco jurídico contra el bloqueo y medidas coercitivas unilaterales promovidas por Estados Unidos. Y Deutsche Welle informó que el régimen de Nicolás Maduro prepara un decreto para declarar un estado de excepción en caso de agresión de Estados Unidos. Deutsche Welle también dijo que Venezuela pidió a la ONU que Estados Unidos desista de su postura guerrerista al denunciar una incursión ilegal de aeronaves de combate del país norteamericano a 75 kilómetros de sus costas caribeñas. Por su parte, CNN explicó que Venezuela detectó 5 aviones de combate de Estados Unidos volando cerca de su costa sobre el Caribe, según información divulgada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. En Colombia, la agencia Xinhua resaltó que el presidente colombiano Gustavo Petro propuso trasladar la sede de las Naciones Unidas a un país neutral, y la misma Xinhua dijo que el mandatario colombiano ordenó el fin del Tratado de Libre Comercio con Israel. Deutsche Welle, por su parte, informó que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, enfrentará un juicio disciplinario por enriquecimiento ilícito cuando era diputado. En el tema económico, Colombia registró en agosto la cifra de desempleo más baja desde 2001, según datos difundidos por la agencia Xinhua, y la misma casa noticiosa resaltó que más de 300 empresas de 60 países participaron en la feria Proflora 2025, que atrae cada 2 años a todos los eslabones de la cadena productiva del sector floricultor. Finalmente, CNN dijo que la Policía Nacional de Colombia capturó a José Antonio Márquez Morales, alias Caracas, principal articulador logístico y financiero de la organización criminal Tren de Aragua. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de este país pidió al gobierno de José Raúl Mulino que los recortes en el presupuesto general del Estado no recaigan sobre instituciones estratégicas para el desarrollo del país, como el Instituto Técnico Superior Especializado, según informó Prensa Latina. Prensa Latina también dijo en la semana que la mayoría de las instituciones en Panamá carecen de credibilidad ante la población, siendo las organizaciones religiosas y la autoridad del Canal de Panamá las que concentran la mayor credibilidad, entre 6 y 14%. En otras encuestas divulgadas por Prensa Latina en la semana, el gobierno de José Raúl Mulino alcanzó un 76,3% de desaprobación. En Costa Rica, la prensa canadiense dijo que un biólogo mexicano sobrevivió a un ataque de tiburones en el Parque Nacional
Isla de Cocos. En Cuba, Deutsche Welle comentó que más de 18.000 personas tuvieron que ser evacuadas ante las inundaciones, deslaves, ríos crecidos y zonas incomunicadas por las fuertes lluvias que azotaron al este de la isla. La agencia Xinhua explicó que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió a la población prudencia y disciplina en su cuenta en la red social X. En República Dominicana culminó la última reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad dominicana de Punta Cana bajo el lema Democracia, Paz, Trabajo Decente y Diálogo Social, uniendo a las Américas para un futuro con desarrollo sostenible y justicia social, donde estuvieron presentes el presidente dominicano Luis Abinader y el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert Wongbo, según informó Prensa Latina. En Nicaragua, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, conocida como ALBA-TCP, calificó de ilegales y arbitrarias las sanciones de la Unión Europea contra los altos funcionarios e instituciones de este país, según informó la agencia Xinhua. Prensa Latina, por su parte, informó que el gobierno de Nicaragua felicitó esta semana al pueblo y a las autoridades de Irak por un aniversario más de su independencia. Finalmente, el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, informó hoy que su país y China analizan la posibilidad de instalar en este país una fábrica de medicamentos del grupo farmacéutico Sinopharm, según dijo Prensa Latina. El mismo medio explicó que actualmente Nicaragua compra a Sinopharm medicamentos oncológicos a precios mucho más bajos que los ofertados por transnacionales occidentales. En Honduras, el Fondo Monetario Internacional respaldó los esfuerzos del gobierno para reducir las exoneraciones fiscales al considerarlas elevadas en comparación con otros países de la región, según informó Prensa Latina. Prensa Latina también dijo que esta semana Honduras extendió por otros 45 días el estado de excepción implementado en diciembre del 2022 para el combate contra la criminalidad. En El Salvador, Prensa Latina informó que el gobierno solo ha ejercido el 54% del presupuesto hasta agosto de este año, según datos del Ministerio de Hacienda. Prensa Latina explicó que, por ejemplo, el Ministerio de Salud solo ejecutó el 17% y el Ministerio de Educación usó solo el 19% del presupuesto. Deutsche Welle, por su parte, informó que un tribunal de El Salvador condenó a 28 años de prisión a 2 exministros izquierdistas por negociar votos con pandillas en las elecciones de 2014. Deutsche Welle también informó que el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador prohibió el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas del país. Finalmente, CNN informó que Mario Guevara, un periodista salvadoreño que ganó popularidad documentando redadas de inmigración en Estados Unidos, fue deportado este viernes después de pasar meses bajo custodia federal en Estados Unidos. Y llegamos al norte. En México, la agencia Xinhua destacó que con más de 3 décadas de historia, la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que finalizó una edición más este domingo, se ha consolidado como un espacio clave para la reflexión sobre la diversidad, la identidad y el patrimonio compartido de América Latina. CNN, por su parte, informó que la Procuraduría Federal del Consumidor de México, junto con la marca automovilística Ford, emitieron este domingo una alerta por fallo en la cámara de visión trasera en más de 8,000 vehículos del modelo Maverick vendidos entre los años 2022 y 2024. CNN también informó que México y Estados Unidos buscan fortalecer las acciones de cooperación para controlar el tráfico de armas, especialmente en la frontera entre ambos países. La muerte de una niña de 14 años tras someterse a un implante de senos y liposcirugía llamó la atención de CNN, y la agencia Xinhua destacó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno de Estados Unidos una investigación a fondo sobre la muerte de un mexicano durante un tiroteo en las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en la ciudad de Dallas. Xinhua también dijo que la mandataria mexicana rechazó los estereotipos sobre mexicanos en Estados Unidos, como los usados por Donald Trump, en la que los muestra como flojos. Deutsche Welle, por su parte, indicó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al gobierno de Israel la repatriación inmediata de 6 mexicanos detenidos en la flotilla global Sumut,
que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. Y CNN finalizó comentando que al menos 94 policías resultaron heridos durante la manifestación que conmemoró el 57 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Y finalizamos con el dato de la semana. El Fondo Mundial para la Naturaleza, una de las organizaciones ambientalistas más destacadas del mundo, recordó que México y Brasil encabezan con éxito los esfuerzos para salvar al jaguar de la extinción, según informó CNN. Bueno, amigos y amigas, esto fue De Sur a Norte. De vuelta a la isla de Montreal, les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.